Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Neira y hoy voy a hablaros sobre un tema que es súper esperado. Cuando llegan estas fechas de exámenes finales es necesario tener como una organización buena y hoy vengo a hablaros de la organización que yo he tenido durante estos años estudiando enfermería y fisioterapia. Así que no me enrollo mucho, voy a dividir este vídeo en 5 partes, ¿vale? Para que no se me quede nada pendiente y vamos allá. Lo primero de todo es marcarte unos objetivos. Sabemos que durante el año pues, es complicado ponerse a estudiar temario, al final son muchas diapositivas, mucho contenido de cada asignatura y bueno, yo en mi caso, hasta que no tenía la presión de que venían los exámenes finales, no me ponía en serio a estudiar. Yo sinceramente, cuando llegaba a este momento, que empezaba a marcarme los objetivos porque los exámenes finales ya estaban cerca, pues ya empezaba a organizarme el calendario con el tema del temario que me tenía que estudiar cada día, los temas de cada asignatura y planteaba ya y tenía claro qué fechas exactas eran los exámenes. No sé si lo sabes, pero las clases en la universidad no son obligatorias, siempre lo recomiendan, pero no penalizan ni supone nada si no acudes a clase. Yo, por ejemplo, cuando empezaba el curso, yo intentaba organizarme para ir a todas las clases y a todas las prácticas. Es verdad que los seminarios y las prácticas sí que son obligatorios, pero las clases no. Yo iba a clase principalmente para tener una toma de contacto con lo que era el temario. Entonces sí que es verdad que hay algunas asignaturas en las que no ir a clase no supone nada, pero hay otras asignaturas en las que si vas a clase y estás atenta y coges apuntes y aprovechas un poco el tiempo, luego se hace mucho más fácil tener que estudiar esa asignatura. Entonces yo lo recomiendo siempre. A mí me ha ido muy bien yendo a clase y lo aprovechaba para coger apuntes porque si no estaba cogiendo apuntes como que no estaba muy concentrada en la clase. Entonces cogía apuntes mientras escuchaba al profesor. A mí me ha ido bastante bien y lo recomiendo mucho porque ya hay bastante recorrido hecho si acudes a clase y ya tienes una toma de contacto con el temario. Como he dicho, había clases en las que no merecía la pena, pues por lo que sea, pues porque la asignatura no era importante o porque el temario era muy fácil o porque simplemente el profesor era un poco tostón. Bueno, yo cuando iba a clase lo primero que hacía era abrir el PDF del profesor o el PowerPoint e intentaba coger apuntes encima de ese documento. Entonces yo recomiendo que lo hagáis con el ordenador. Anotaba pues las cosas que el profesor le daba importancia, que entraban para examen. Una vez terminaba la clase, yo lo que hacía era apuntarme en la agenda. Por ejemplo, el tema 1 me lo invento, de anatomía y fisiología, se había terminado y entonces tenía pendiente pasar a limpio el tema 1 de esa asignatura cuando pudiera, ¿no? Entonces me lo apuntaba en la agenda como que tenía que hacer esa tarea. ¿Cómo pasaba yo estos apuntes a limpio? Normalmente lo hacía en Word, en el ordenador. Lo que hacía era o bien hacer pantallazo a la diapositiva, ponerlo en el documento y encima anotar cosas o bien debajo escribir o directamente redactaba el temario en este documento de una forma más resumida y un poquito más esquemática, poniéndole imágenes de internet, colorido y demás, y eso eran mis apuntes en limpio. Yo os recomiendo que lo hagáis de esta forma porque os encontráis con que en abril o mayo tendréis los apuntes acabados, entonces solamente tendríais que poneros a estudiar. Al principio del curso normalmente yo en la agenda me ponía al lado de la asignatura el color que le había asignado. Los apuntes los imprimía y empezaba a subrayar con el código de colores que le había asignado a esa asignatura. Algunos consejos en el tema de subrayar, que sé que esto nos vuelve un poco locos a todos porque al final nos parece todo importante y queremos subrayarlo todo. Y eso es un error porque luego cuando haces una primera vista del tema a la hora de repasar antes del examen, no sabes qué repasarte porque todo lo tienes subrayado. Entonces yo os recomiendo, antes de subrayar, le deis una primera lectura al temario. Veía cuáles eran las cosas importantes y cuáles no, y ya a partir de esa primera lectura subrayaba. Otro consejo que os doy es, si hay algún concepto que no entendéis, cogéis un post-it. Yo normalmente cogía un post-it pues, de algún color que resalte con el folio en blanco, lo ponía justo encima y explicaba ese concepto con mis palabras de otra forma para que cuando yo me parara a leerme o a estudiarme ese concepto yo entendiera de lo que estoy hablando.
Esto es súper importante porque cuando te aprendes las cosas de memoria sin entender lo que estás memorizando, luego cuando llegas al examen te das cuenta de que no te acuerdas. Durante la segunda vuelta, que era memorizar como tal. En el caso de que estudiéis en la biblioteca, yo lo que os recomiendo es que cuando lo estéis memorizando, os probéis escribiendo en un folio, porque es una forma también de que se os vaya quedando. Yo en mi caso estudiaba en casa porque a mí me resulta mucho más cómodo y bueno, soy de esas personas que se entretiene mucho, que necesito levantarme cada 2 por 3 a hacer algo porque no me puedo concentrar durante muchas horas seguidas. Entonces, bueno, a mí en casa me daba la vida. Tanto si estudias en la biblioteca como si estudias en casa, en la segunda vuelta, cuando te hayas memorizado las cosas, aquí tienes un poco más claro cuáles son las cosas clave y cuáles crees que van a entrar para examen. Yo aquí te recomiendo que te hagas un esquema súper visual, con palabras solo, nada de texto, que sea el esqueleto del temario. Y por último ya, yo sí o sí, cuando terminaba de estudiar, me ponía exámenes de otros años para probarme. Y es súper importante que te hagas con estas preguntas, no porque los profesores vayan a repetir el mismo examen, porque no se da nunca. Sí que es verdad que repiten algunas preguntas normalmente, pero los conceptos que han entrado para otros años entran, pero de otra forma. Entonces, haciendo tipo test te pruebas para ver si de verdad te has memorizado el temario y te ha servido, y también te sirve para tener aún más claro cuáles son los puntos fuertes de cada asignatura y que es muy probable que entren para examen. Y bueno, es imposible saberse todo el temario de todas las asignaturas, por lo menos para mí era imposible y tampoco pretendía hacerlo. Mi objetivo principal era aprobar la asignatura. Yo iba a intentar quitarme esa asignatura de en medio, entonces no pretendía saberme todo el temario porque para mí era imposible. Y ya os digo, la forma de hacer repasos haciendo exámenes de otros años y preguntas de otros años, para mí era la mejor técnica para ponerme a prueba, entonces lo veía súper útil y me ha ayudado un montón. Espero que os sirvan mucho estos consejos, estos puntos clave que os he dado. Si te ha gustado este vídeo, yo te invito a que te suscribas a este canal para no perderte nada. Si tienes cualquier duda o me quieres comentar algo, lo dejas en la cajita de comentarios. Y bueno, hasta el próximo vídeo, que sabéis que este canal ha venido para quedarse.